Lo olías antes de que abrieran la puerta. Café de olla, tortillas en el comal, cigarro de licados, algo de trapeador con pinol, y más abajo que todo eso, la casa misma. Todas las casas de abuelos en México olían igual. Entonces no lo sabías, pero si hoy te cruza ese olor en cualquier parte, tienes 8 años otra vez. Esto es lo que se sentía pasar un domingo en casa de tus abuelos en el México de los 70. Y si creciste yendo a una, ya sabes exactamente a dónde vamos. 1. El zaguán y la bendición. El domingo era el día, después de misa para unos o nada más porque era domingo, y eso hacían las familias. Se iba con los abuelos, a la misma hora, con la misma rutina, caminando por la misma cuadra que te sabías de memoria, el zaguán de fierro pintado de verde o de guinda con la mirilla, las macetas de geranios y helechos en latas de manteca pintadas de blanco, alineadas contra la pared, el timbre que sonaba hasta el fondo, o el aldabón, o de plano el grito, «¡Abuela, ya llegamos!». Ella ya venía. Había estado asomada por la ventana desde las 10 moviendo la cortina. Siempre sabía. La bendición en la frente, el olor a jabón rosa Venus en sus manos, y adentro. 2. El corredor, el teléfono y el tic-tac. Después de la puerta, el corredor. Piso de mosaico frío con dibujos o el pasillo con el tapete que se enrollaba en la orilla. El sombrero del abuelo en el mismo clavo desde que tenías memoria. La mesita del teléfono negro de disco con la libretita al lado y los números escritos con pluma Bic. Y de fondo, siempre, un tic-tac. El reloj de pared que el abuelo le daba cuerda los domingos, o el despertador de la recámara que se oía hasta la sala. Esa casa nunca estaba en silencio del todo. Y del otro lado del patio, el lavadero de piedra con el jabón Zote encima y el tendedero con las sábanas oliendo a sol. 3. La sala buena, la que nadie usaba. Toda casa de abuelos tenía 2 salas, y una era prohibida. La sala buena, la de las visitas, la que nadie usaba. Estaba un poco más fría porque casi no entraba nadie, con las cortinas medio cerradas y un olor a encerrado y a cera para muebles. Los sillones con fundas de plástico transparente que rechinaban si te sentabas, y las carpetitas tejidas en los brazos y en el respaldo que se resbalaban en cuanto las rozabas. La vitrina contra la pared con cosas que no se tocaban, las figuritas de porcelana, la vajilla de la boda, las copas que nunca se usaban, un recuerdo de Acapulco de concha, y el niño Dios de la abuela sentado en su sillita esperando diciembre. Y en la pared o encima del mueble, las fotos, la boda en blanco y negro, el abuelo joven de traje con el bigote, y metida entre esas, un poco atrasada, tu foto de la escuela sonriendo con el suéter del año pasado. No sabías cuánto significaba para ellos hasta muchos años después. 4. La cocina de la abuela y la lata de galletas. Pero ahí no pasabas el día. El cuarto de verdad, el que importaba, estaba al fondo. La cocina era de la abuela y siempre estaba caliente, siempre ocupada. El café ya estaba hecho antes de que te quitaras el suéter. Café de olla con canela y piloncillo, en la olla de barro, servido en pocillo de peltre. Y las tortillas ya venían, del molino de la esquina, envueltas en la servilleta bordada, o hechas a mano en el comal, con la palmada que se oía desde el patio. Ahí venía la lata. La lata de galletas, que a veces traía galletas y a veces hilos, botones y agujas, y eso era una tragedia. Pero cuando traía galletas Marías, o las de animalitos, o polvorones, todo estaba bien. Te ofrecían una, querías 3, tomabas 2 con la esperanza de que nadie viera. Y en la estufa ya había algo. El olor había estado creciendo desde la mañana. No hacía falta preguntar qué era, ya lo sabías. 5. El sillón del abuelo y la tele. Al lado, el comedor y la sala de diario, la que se usaba de verdad, más chica, más gastada, y el centro de la casa,
el sillón del abuelo. Sabías cuál era. Nadie se sentaba ahí, ni cuando él no estaba. Daba a la tele y tenía el cojín hundido exactamente con su forma. El piso de mosaico frío para las rodillas cuando jugabas en el suelo, y encima el petate o el tapete donde te tirabas horas, con la barbilla en las manos, viendo la tele o revolviendo el bote de botones sin ninguna razón. La tele era un mueble de madera con puertas, muchas veces todavía en blanco y negro a principios de la década, porque la de color llegaba, pero no a todos y no de golpe. Y no estaba prendida de fondo. Se sentaban a verla juntos. Los domingos era siempre en domingo con Raúl Velasco, o Chespirito, o La lucha libre para el abuelo. Cuando empezaba, el cuarto se callaba. 6. La Virgen, los patos de yeso y el canario. Encima de todo, adornos, los caballitos de latón, el cenicero de vidrio grueso, la Virgen de Guadalupe en su repisa con la veladora prendida y las flores de plástico, los 3 patos de yeso subiendo por la pared, un canario en su jaula junto a la ventana, o un gato dormido encima de la tele porque ahí estaba tibio. En las tardes de frío, el calentón de gas con el olor a polvo quemado la primera vez que se prendía cada año, y todos con las espinillas moteadas de tan cerca que se sentaban. 7. El cuartito de tiliches del abuelo. Si la abuela mandaba en la cocina, el abuelo mandaba en el patio. Su cuartito de tiliches era sagrado. Herramientas colgadas de clavos, frascos de café con tornillos separados por tamaño, un radio viejo en una tabla sintonizado en la estación que nunca cambiaba. Olía distinto que la casa, a aceite, a madera vieja, a aserrín barrido a los rincones y dejado ahí. Siempre estaba arreglando algo, componiendo, guardando cosas que un día iban a servir. Y te daba chamba. Detén esto, pásame aquello, la más chica. Ahí parado deteniendo una tabla mientras él serruchaba, sentías que eras parte de algo que importaba. Y luego el cigarro, el abuelo con su delicado sin filtro, o el faros o la pipa si era de esos. El ritual de golpear la cajetilla, el cerillo, la primera nube llenando el cuarto. Si cierras los ojos ahora, algunos todavía encuentran ese olor. 8. La comida del domingo. La comida era el evento. No el desayuno, no la cena, la comida del domingo, a las 3 de la tarde y venía armándose desde antes de que llegaras. Sopa de fideo o de arroz primero. Después, el mole con pollo, o el guisado de la abuela, o la barbacoa que el abuelo había ido a traer a la carretera desde temprano con la olla, o las carnitas del pueblo, frijoles de olla, salsa molcajeteada y las tortillas llegando calientes en tandas en la servilleta. Nadie medía nada, nadie necesitaba. La mesa se ponía completa, mantel, los platos buenos, la jarra de agua de Jamaica, el abuelo a la cabecera, servido primero, y la abuela sirviendo a todos y comiendo parada, o al final, o de pie junto a la estufa. Los platos iban llenos y no se dejaba nada. Movías el último bocado por el plato y ella ya estaba preguntando si querías más. Decir que no una vez costaba. Decir que no 2 veces no servía. El postre, arroz con leche con canela, gelatina de colores o la capirotada si era cuaresma. Y los trastes venían de inmediato. Tú secabas. Te ponían el trapo en la mano quisieras o no. Ella lavaba, tú secabas, y no había manera de escaparse. 9. La siesta del abuelo y el dulce de la bolsa. Después de comer, el día cambiaba de velocidad. Todo se hacía lento. El abuelo se dormía en su sillón a los 20 minutos de la última cucharada. La cabeza atrás, la boca un poco abierta, el periódico encima de la cara, o el esto resbalándose de las piernas, con el radio prendido en el foot. Nadie lo despertaba. Así eran los domingos, era parte de la tarde como la bendición era parte de la comida. La abuela se sentaba enfrente con el gancho, tejiendo otra carpetita, o remendando algo del canasto de costura, con los carretes de hilo de colores que nunca iba a usar pero no podía tirar. Su bolsa siempre en el mismo lugar.
y en algún lado adentro, envuelto en un pañuelo, un dulce para ti. Una paleta de caramelo, un dulce de leche, un chicle motita. Lo sacaba y te lo daba como si fuera lo más normal del mundo, y ese momento chiquito era el que se quedaba. 10. La lotería, las damas y los cómics viejos. Los juegos salían del cajón del trinchador. La lotería con sus cartones gastados y los frijoles para marcar. Las damas chinas, el dominó. Una baraja española amarrada con una liga. Las cajas se detenían con no mucho más. Esos juegos eran viejos, más viejos que tú, algunos más que tus papás. El abuelo jugaba en serio, no te dejaba ganar, y cuando te ganaba en damas por tercera vez seguida, nada más tocaba el tablero y decía, ¿otra? En la repisa de la esquina, los cómics viejos. Calimán, La familia Burrón, Memín Pinguín de cuando tu mamá era niña, con las orillas dobladas y las hojas amarillas. Te sentabas en el piso con las piernas cruzadas pasando páginas mientras la tarde desaparecía a tu alrededor. 11. La merienda con pan dulce. La merienda era otra cosa que la comida, ligera. Alguien había ido a la panadería con la charola y las pinzas, conchas, cuernitos, cochinitos, ojos de buey, chocolate abuelita batido con el molinillo hasta hacer espuma, o café con leche en la taza grande. Se servía en los platos buenos, los del filito dorado, guardados para las visitas y lavados a mano, porque no había de otra. 12. El itacate, el domingo y la mano en la puerta. Y entonces tocaba irse, aunque salir de esa casa nunca era rápido. Los suéteres del gancho del pasillo, la abuela apareciendo con algo envuelto. El itacate. Mole en un traste que había que regresar el domingo siguiente. Pan en una bolsa. Nadie te preguntaba, te lo llevabas. En la puerta, el abuelo te ponía algo en la mano. Tu domingo. Una moneda de las grandes, tibia de su bolsa, con un «no le digas a tu mamá» en voz baja. La apretabas y derecho a la bolsa del pantalón. Luego la bendición, la cruz en la frente, que Dios te bendiga. La despedida a veces duraba más que la visita. Una cosa más que decir, otra que se le olvidó. Todos parados en el zaguán con la puerta abierta y nadie moviéndose para cerrarla. Caminabas hasta la esquina, volteabas y ahí estaba ella en la puerta, con la mano arriba. Siempre esperaba hasta que ya no te veía, cada vez. Y el domingo siguiente, otra vez. Misma hora, mismo sillón, misma lata de galletas. Si algo de esto te regresó allá, cuéntanoslo en los comentarios. Dinos qué recuerdas de la casa de tus abuelos. Y si conoces a alguien que creció con esos domingos, mándale este video. Suscríbete al canal para seguir rescatando estas historias.